Bueno, a continuación tenemos perfiloplastia, osteotomías e implantes como complemento estético en rinoplastias. El doctor Fabián Pérez Rivera. Doctor. Bueno, buenas noches. Gracias, Fabián, por la confianza. Cuando me llegó la invitación me puse a pensar en qué podía aportarles y lo que hice fue en base a mi experiencia. Yo hice una formación en maxilofacial con el doctor Margaride. Las cosas de la vida hicieron que me prefiriera más al mundo de la estética, tecnologías médicas, que es más lo que hago. Y por lo tanto, todo ese bagaje de conocimientos lo usé en la estética. Voy a mostrar un poquito qué es lo que hago con algunos casos. Vamos a definirlo primero. La perfiloplastia es un conjunto de cirugías o procedimientos estéticos, no necesariamente quirúrgicos, que se realizan en un paciente con el fin de armonizar equilibrios, todas las estructuras faciales mayores que determinan un perfil bello, como son la nariz, los pómulos y el mentón. A pedido también de Fabián, vamos a mostrar solamente la parte quirúrgica, no vamos a mostrar aquellos que hacemos con rellenos. En la perfiloplastia la clave es la nariz, eso lo sabemos, porque es la primera que se ve, el punto central alrededor del cual giran todos los elementos de la cara. La perfiloplastia se basa entonces en la cirugía de nariz, rinoplastía, cirugía del mentón, mentoplastía y cirugía de pómulos o malarplastía. A mi gusto, entender lo que es manejar armonía facial, también le agregamos la región gonial, tanto para reducción como para aumento. Ya hablamos de las proporciones perfectas faciales, esto lo vamos a dejar de lado. Y bueno, pacientes como estos fueron los que me llevaron a pensar en que me estaba quedando corto en mis indicaciones y en poder recomendar a los pacientes el punto cuadrado está perfecto. Un chico joven, una jiba, una punta no bien definida, le hago una reducción del dorso, le mejoro la proyección de la punta. Paciente contento, familiar contento, yo estaba disconforme. ¿Por qué? Porque no llegué a convencerlo o mencionar con fuerte énfasis mejorar su mentón, mejorar lo que sería ese perfil. En base a eso, ustedes siempre recuerden, como mencionó la doctora, el tema del plano de González Ulloa Stevens, que es a partir de la línea de Frankfurt, una línea recta que va desde base de la órbita, el borde superior del cóndilo y el borde superior del conducto auditivo externo, una línea perpendicular entre el nasion y el pogonion, donde vamos a pasar por la espina nasal anterior. Y eso nos va a dar un ángulo recto de 90 grados. Eso, si nosotros tenemos una radiografía o una tomografía del paciente, es muy sencillo. La radiografía se pide especialmente que sea con técnicas blandas para poder ver también la proyección de los tejidos blandos. Pero lo que más hacemos en el consultorio, lo que tenemos el arma del día a día, es el plano de Ricketts. Ustedes toman cualquier elemento recto, una regla, uniendo la punta nasal con la punta del mentón, y tienen que tener una separación aproximadamente de 2 milímetros en el labio inferior, aproximadamente de 4 milímetros en el labio superior a esta línea. Si está en contacto, sabemos que está mal. Vemos dos pacientes a los que le hicimos esta prueba. Apoyamos la regla entre la punta nasal y el extremo más anterior de su mentón. Hay una separación casi ideal de 2 y 4 milímetros. Y en esta paciente vemos que, por el contrario, hay un contacto íntimo de la regla con sus dos labios. A esta misma paciente la evaluamos con un abreboca, donde vamos a ver que tiene un angle 2. Esta paciente tiene un mordes aperto, o sea, realmente su mordida es disfuncional. Por lo tanto, en una microretrognatia real, si nosotros a esta paciente le colocamos simplemente una prótesis de mentón, estéticamente por ahí la mejoramos, pero funcionalmente no. Recordando el tema de los angles, que es el tipo de mordida que nosotros tenemos 3 llaves. La llave incisiva anterior, la llave canina y la llave molar. La más sencilla y fácil de evaluar es la llave incisiva anterior, donde tenemos la arcada superior sobre la arcada inferior en contacto, tiene que estar en contacto. Acá vean la correlación con la línea o plano de González Ulloa. El gangle 2, donde tenemos una labialización de la arcada superior y una vestibulación de la arcada inferior, entonces hay una apertura. Y por el contrario, el angle 3, que es el clásico prógnata, tenemos por el contrario una vestibulación de la arcada inferior y a veces una labialización de la arcada superior, teniendo este tipo de correlación. Tanto estos pacientes 2 y 3 reales deberían ser complementados con cirugías de osteotomías o distracciones. Vamos a ver una cefalometría real de un angle 3 y un angle 2, donde ustedes ven que no hay oclusión, no hay contacto entre la llave incisiva y
el ángulo de González Ulloa va a dar obtuso, mientras que en el ángulo 2, por el contrario, tenemos una retrusión de lo que es el maxilar inferior por una microretinoplastia real. El paciente, el ángulo va a dar agudo y es un paciente que hay que hacer unas cirugías de osteotomías de avance o distracciones. ¿Qué me valgo yo para mejorar a estos pacientes? Me valgo de rellenos grasos, implantes de silicona premoldeados, bloques de silicona tallados, implantes de polietileno y osteotomías. Vamos a ver las combinaciones que realicé en algunos ejemplos. Primero, para mostrar lo que ustedes ya saben, seguramente tienen conocimiento de los tipos de rellenos, de implantes siliconados premoldeados, ya sea solamente con proyección anterior o los anatómicos, con proyecciones hacia las prolongaciones horizontales de la mandíbula, y estos son los clásicos de silicona malares. Vemos acá los que contamos de implantes de tipo polietileno, no solamente mentonianos, goniales, malares y todos sus diferentes tamaños y proyecciones. Cuando hablamos de implantes goniales de tipo de polietileno, recuerden que tiene una zona acanalada que calza perfectamente con el resabio de mandíbula y región gonial del paciente al cual queremos mejorar y que hay que hacer osteosíntesis rígida. Lo que tiene el polietileno, como ustedes saben, es que es multiporoso. Esto permite que, al colocarlo en forma subperióstica, permite que los osteoblastos crezcan dentro de él y realmente se integra al hueso. Sacar uno de estos implantes pasado un periodo de 2 años es prácticamente imposible, hay que hacer osteotomías. Esto se coloca con set de osteosíntesis, de otra forma es imposible. Hay que hacer osteosíntesis rígida cada vez que se utiliza el polietileno. Vamos a ver algunos casos, los resultados y por qué opté por una cosa o por la otra. Empezamos con los pacientes que consultaron por rinoplastía y que en base entonces a ese conocimiento, esa experiencia y ese convencimiento a mí mismo, le puedo ir orientando que también se hagan una mentoplastía. Primero con prótesis mentonianas circulares preformadas. Este es el caso, una importante giba y, a mi gusto, un retrognatismo. Este es el resultado del paciente con una clásica rinoplastía cerrada, resecando el dorso, mejorando la proyección de la punta y colocando un implante mentoniano. Acá vemos cómo se mejora su ángulo de Ricketts. Vista en 3/4, la mejora del paciente. Otro clásico caso, el paciente también consulta solamente por rinoplastía y encontramos la retrusión mentoniana. También le ofrecemos lo mismo, mejoramos su ángulo en el plano de Ricketts. Y también interesante, mirando la vista caudal, donde el mentón pasa de tener una proyección solamente de tipo oval a una ya más bien cuadrada. Un paciente donde también consultaba solamente por rinoplastía y tenía una real microgenia. El resultado todavía con prótesis de tipo siliconadas preformadas. Otra mujer, ahora empezamos con una mujer, en que también consultaba solamente por una rinoplastía, obtenemos este tipo de resultados. Todos estos casos son todavía con rinoplastías cerradas. Mejoramiento del ángulo. Esta paciente consultó por una rinoplastía y se la convenció que no tenía criterio, que la verdad que su problema era el mentón y no la nariz, aceptó el consejo y este es el resultado. Mejoramiento del ángulo en el plano de Ricketts. Vamos a las pacientes que le indicamos colocar y mejorar su proyección malar mediante prótesis. Esta chica, una chica joven, muy linda, donde ella quería mejorar el aspecto facial, la verdad que no había mucho para hacerle, la verdad el consejo fue, mirá, no hay que hacerte nada, y ahondando en la entrevista decidimos entonces mejorar solamente su proyección malar. Este es el resultado y ahí vemos cómo hemos mejorado su línea de Auger. Otra paciente donde ella sí venía preguntando para mejorar la proyección malar, la operamos una primera vez,
que ante el miedo de ella de quedar muy llamativa, se colocó un tamaño 1 de prótesis malar preformada. Obteniendo este resultado, la paciente se entusiasma, decide pasar a un tamaño mayor, ya que tiene resultado. Es más llamativo la imagen en perfil, donde vemos una zona bien plana en la zona malar. Ya empezamos a tener una S invertida y una mayor S invertida que da imagen de belleza. Empezamos a combinar ahora injertos grasos, tanto en la región malar como gonial. Si uno trabaja a nivel hospitalario o a nivel de obras sociales o prepagas, sepan que, bueno, lo viven en el día a día, el poder pedir set de materiales y pedir el tipo de implantes que por ahí son un poco más costosos en la vida privada, hacen que uno por ahí facilite la indicación de colocar polietileno, que para mí es lo ideal. Hay unos casos que por un tema económico ya en la vida privada no es tan sencillo, entonces uno tiene que tener un poquito más de armas y vamos a ver esta combinación en base a la posibilidad de cada paciente. Y vamos a ver ahora el resultado. Este es el varón, una cara usada, y con el concepto de Ramírez de la masculinización de un rostro, la transformamos en más cuadrada, aumentamos la distancia bigonial, mejoramos la proyección de los malares y le damos un mentón con mayor definición, más cuadrado. Lo ven en el perfil, una mayor proyección del mentón, mejora el ángulo cervicofacial y aparece el gonion que acá lo teníamos completamente disimulado, desaparecido. Otro perfil para que puedan ver también la proyección del gonion, mejoramiento de la región malar y del mentón. Volvemos al caso de los injertos grasos, pero en un caso donde la retracción era muy importante, necesitábamos mayor tamaño de este implante, por lo tanto, vamos a un bloque de silicona al cual tallamos. Este es el caso del paciente, proyección malar, mejoramiento del mentón, mejoramiento de la distancia bigonial, en el 3/4, otro 3/4, y el perfil para ver también que obviamente mejora su ángulo cervicofacial. Seguimos progresando y aumentando la complejidad. Le hacemos una rinoplastía, prótesis goniales de polietileno, prótesis mentonianas siliconadas preformadas y prótesis malares siliconadas preformadas. Vamos a ver el caso. Este es el paciente, donde tenía una microgenia, una retrusión, una falta de proyección del ángulo gonial, una cara muy ahusada. Necesitaba una rinoplastía por el ancho de la base nasal y una región malar muy plana. Remarco el uso de los separadores de Obegesser. Uno no puede pretender llegar al ángulo gonial si no es con este tipo de separadores, es muy difícil. Acá vemos ya colocado el implante y la osteosíntesis rígida en ambas regiones goniales. Cómo colocamos el implante preformado de silicona de la región malar y el punto a nivel de periósteo para que no se deslice. También el punto en el periósteo para que no se deslice el implante mentoniano. Vemos una complicación que nos tiene también que alarmar, una infección en la prótesis de polietileno que tranquilamente con antibiótico, bueno, a veces que no evoluciona muy bien. Por suerte, en mis 3 casos que tuve infección, los 3 casos revirtieron con tratamiento antibiótico prolongado. Acá vemos el antes y después del paciente, donde hay una mejora estética muy llamativa. Fundamentalmente miren lo que es la distancia bigonial y la conformación de su mentón, además del mejoramiento a nivel del ancho de su nariz. Y en el perfil, el cambio es mucho más llamativo porque el ángulo cervicofacial mejora notablemente, tanto por el prótesis gonial como la prótesis mentoniana. Vamos a un caso donde solamente utilizamos la prótesis mentoniana de polietileno. Este era un paciente que le habían colocado una prótesis siliconada y había quedado oblicua. Lo vemos en la reconstrucción 3D del ATAC y también en los cortes sagitales y frontales de la tomografía, donde se evidencia que estaba en forma oblicua y desviada. Vemos la prótesis en forma oblicua, cómo la sacamos y la presentamos para ver qué tipo de prótesis había utilizado. El paciente deseaba entonces no solamente mejorar esto, el tema de la prótesis que estaba desviada, que se la palpaba, la verdad que solamente no era tan importante, y de paso mejorar la forma y tamaño.
pasamos a una prótesis de polietileno, donde vemos la fijación rígida, el tamaño, que es bastante importante, y el resultado estético en el paciente. Llegamos entonces ahora a prótesis de polietileno expandido, no solamente en la región mentoniana, sino también gonial y injertos grasos malares. El resultado, siempre enfatizando el aumento de la distancia bigonial. En este caso la infección fue en la mentoniana, ahí ven la cicatriz queloide que hizo por donde supuró, pero no tuvimos que retirar la prótesis. Vista 3/4, vista perfil. Y llegamos a la parte de las osteotomías, la clásica osteotomía reductiva. Era un paciente que tenía una macrogenia bastante real y que se documentaba con la imagen radiográfica, que mantenía un angle 1, entonces en estos casos, si tiene una buena mordida y es funcional, no tiene ningún criterio de hacer una OVS de alpón de retroceso. Vemos en el dibujo y en la intraoperatoria cómo hacemos la osteotomía, cómo tenemos la placa ósea que la está separando en este momento del separador. El resultado estético de nuestro paciente. La vista perfil, el otro perfil, donde se nota el cambio. Finalizando, hacemos una rinoplastía, osteotomía de mentón, y parte de esa osteotomía de mentón la vamos a utilizar como un injerto online en el extremo superior, entre medio de los orificios de salida de los mentonianos y por debajo, obviamente, de las raíces incisivas y caninas. Este es el caso de la paciente con la clásica mentón de bruja y la nariz que la acompañaba. Y este es el resultado estético, que yo enfatizo el haber disminuido esta depresión con el injerto óseo que hicimos encima. El perfil y su resultado. Más que conclusiones son recomendaciones que me hice a mí mismo y que también las transmito a ustedes, en tener en cuenta no solamente cuando hablamos de rinoplastía, la región malar, mentoniana y gonial, que nos puede ayudar a dar una armonía, mayor belleza al rostro de la paciente, que por ahí ella no lo tiene en cuenta y nosotros con nuestras armas podemos llegar a ayudarlo. Tener manejo de diferentes materiales, vuelvo a enfatizar el tema económico que pasa a ser algo muy importante en la práctica privada. Tener en cuenta fundamentalmente el plano de Rick, que es algo muy sencillo, barato, económico y de fácil realización en cualquier consultorio. Y sí, también tener en cuenta el tema de las mordidas, para no meter la pata cuando hay una alteración funcional real que tendría que ser otro tipo de intervenciones. Gracias por su atención. Bueno, muchas gracias, doctor. Muy buena presentación, Fabián. Interesante. No sé si hay preguntas de la audiencia. Yo quiero hacer una. Sí. Fabián, me sorprende el volumen de implante de silicona y la magnitud de corrección que se consigue. Sí. ¿Qué tipo de implante de silicona usás o cuáles son las medidas que tiene? Si es de silicona, lo estándar que usamos todos de el proveedor que está cerca del Hospital Fernández, que tiene... Pueden decir las marcas, ¿no? No, dejámoslo ahí. Pero esos son los que estaban como premoldeadas, ¿sí? Y vieron los resultados. Cuando tenía una limitación, y yo le decía al paciente del prótesis polietileno que en serio me encanta usarlo, me encanta porque es rígida, la puedo cortar, la puedo... hay miles de tamaños y formas, pero tiene un costo muy importante en privado, cuando no está cubierto por la obra social. Razón por la cual cuando encontraba esa limitación me iba al bloque, un bloque de silicona, que también lo vende la ortopedia cerca del Hospital Fernández. Y nada, ahí jugás, haces lo que quieras, el tamaño que vos quieras. ¿Alguna otra pregunta? ¿Cuál es la vía de abordaje que utilizás para la colocación de prótesis de malar? Si es subconjuntival, transconjuntival. La mostré, me encanta vía oral, endoral para todas las prótesis, tanto mentoniana, malar o gonial. Usé solamente una vez la vía cutánea en una submentoniana, porque el paciente ya tenía la incisión, porque le habían colocado una prótesis muy chiquita y yo se la cambié, y fue justo un paciente que se me infectó, así que la verdad que sigo intentando hacerlo siempre por vía endoral. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, yo tengo un par de preguntitas, por eso me pusieron acá. No, perfecto. Con respecto a esa pregunta que la doctora te hizo,
y al comentario que vos hiciste. En todas las publicaciones, la incidencia de infección de la vía externa para el implante, para la prótesis de mentón, es menor que la endooral. En algunas estadísticas dan hasta un 6% de la vía endobucal. ¿Vos creés que es así o realmente por una cuestión de práctica y comodidad vos seguís utilizando? Porque entiendo que si estás en la boca para colocar la vía malar, como se ve muy bien en las fotos, tenés ahí el acceso para abordar el mentón. Pero estadísticamente la tasa de infección es menor vía externa, vía cutánea. Bien, coincido con el tema de la publicación que mencionás, no sé cuál es, pero hay muchas que están hablando de menor incidencia. Yo me dije jocosamente que justo el paciente que ingresé por vía cutánea fue el que se me infectó, pero fue seguramente casualidad. El tema de usarlo por vía endoral es mi práctica quirúrgica, estoy muy acostumbrado a hacerlo por vía endoral. El tema de plantear al paciente que no va a tener cicatrices visibles, cosa que le encanta. Y la verdad que las infecciones que he tenido de prótesis, tanto de polietileno como silicona, no he tenido que sacarlas hasta el momento. Así que la verdad que se banca muy bien un tratamiento antibiótico, por más que sea prolongado. Sí, yo creo que eso es muy importante, la formación que cada uno tiene. Vos venís de maxilofacial y obviamente utilizar la vía endoral es algo de práctica rutinaria para los maxilofaciales. Respecto a la infección, el polietileno, las prótesis que colocás. Sí. ¿El nombre comercial? Las porosas. Porosas, polietileno poroso. ¿Qué porcentaje de infección has visto? Porque están descriptos también que son un poco mayor en esas prótesis. Bajos. La verdad que, por el contrario, coincido que no es tan frecuente. No sé qué estadística viste vos, pero usted. Yo no tengo experiencia con eso, por eso te digo. No es alta. Y en mi caso he tenido 2 que se los mostré. El chico de la infección en la gonial y el paciente que tenía la cicatriz hipertrófica porque había sido la mentoniana. Y las 2, por suerte, me sobrevivieron. Infecciones de prótesis con silicona he tenido y la verdad que no pasa nada con eso, la verdad que son mucho más nobles. Y el tratamiento antibiótico clásico de cualquier infección endoral, como es la amoxicilina combinada con clavulónico, por ejemplo, andan muy bien. Bueno. ¿Y qué experiencia tenés con implantes anatómicos extendidos para mentón? Sí, me encantan. De los preformados, que encima económicamente son baratísimos. Otra cosa que no mencioné, y que me acuerdo que también es para decirlo, Martín Chabán lo dijo en una charla hace poco también, que lo conocemos todos, pero hay que enfatizarlo. Las prótesis siliconadas, al no integrarse con el hueso, lo que van a hacer es una huella y van a socavarlo. De cualquier paciente que nosotros colocamos una silicona a nivel mentoniano, hoy que es un adolescente o persona adulta joven, cuando es un adulto, cuando es un mayor, va a tener una erosión ósea importante a veces. Eso hay que saberlo. Lo que pasa es que, bueno, costo-beneficio a veces uno lo evalúa, pero vuelvo a enfatizar, la prótesis ideal es la de polietileno. Perfecto. Bueno, muchas gracias.